Si hablamos de duelos patológicos, hay que entender que la mayor parte de las veces la patología no apareció por el duelo, sino que apareció con el duelo. ¿Y cuál es la diferencia? Donde probablemente un vínculo que no estaba siendo del todo sano, ya sea con una persona o con un objeto, hace su aparición en el momento del duelo. Y este es un tema porque por lo general ahí sí, una intervención terapéutica a tiempo puede ayudar a resolver temas viejos que si no en el duelo van a quedar más atorados todavía. Los rituales son de gran ayuda en los procesos de duelo. Hablamos no solamente de los rituales religiosos, sino también de los rituales personales, de los rituales familiares en torno a las pérdidas. Estos rituales que sirven para ordenar qué es lo que nos está pasando, que dan los espacios adecuados, por ejemplo, poder llorar durante una ceremonia religiosa o tener un acto de recordación o tener un lugar especial donde recordar a nuestros muertos. Estos rituales que ordenan, acomodan, sirven además como protección y nos facilitan en muchos momentos la expresión de estos duelos. Si tomamos un poco la experiencia de Coco, de la película que tanto nos hizo ruido a todos frente a estas situaciones, vemos cómo revivir en la memoria aquellas cosas que nuestros seres queridos nos dejaron o aquellas cosas que nuestros buenos momentos significativos nos dejaron, puede ser una forma de reencontrarse ya con menos dolor, desde un lugar reacomodado de esa pérdida para seguir viviendo. Es común además que no sepamos cómo acompañar a quienes están en un proceso de duelo. Los chavos habitualmente les preguntan a los adultos cuando tienen que ir a saludar a alguien en este proceso, ¿y qué le digo? ¿Qué hago? Y es una pregunta interesante porque en realidad los adultos tampoco tenemos unas respuestas. Tenemos fórmulas y tenemos fórmulas que creemos que funcionan. Y entonces las repetimos, fórmulas que tienen que ver con el consuelo, que a veces tienen que ver con la sustitución, ¿no? De, uy, ya vas a estar mejor, ya vas a encontrar a alguien más, ¿no? Cuando se trata de una ruptura amorosa, esta frase de, ¿no? Está lleno de mujeres por ahí, o lleno de hombres, etcétera. Esta idea de poder sustituir lo perdido en una situación en la cual yo de verdad estoy experimentando esa pérdida como algo significativo y que en ese momento atrae toda mi atención. ¿Sirve? A veces sí. La mayor parte de las veces uno las recibe y las recibe entendiendo el afecto y por ahí las buenas intenciones del otro, pero en realidad no nos llevan a un consuelo real. A veces el acompañamiento silencioso, el entender que uno está sufriendo, es la mejor forma de encontrarse con esta persona en esa situación de dolor. Otro tema además es cuando a uno le cansa, ¿no? Típico de las amigas que dicen, uy, no, ya nos vas a volver a hablar de él, ya no nos hables, ¿no? O cuando los amigos pueden decir, uy, bueno, ya no, ya hace tanto que murió, o sigue tu vida, etc. Una cosa es el duelo patológico del otro y otra cosa es la incapacidad que tiene uno de sostener al otro frente a su dolor. ¿Se vale que uno sea incapaz? Sí se vale, pero no se vale achacárselo al otro. El problema es mío si estoy cansada de escuchar esto que da vueltas en esta conversación de manera por ahí insistente. Hay que entender que el trabajo más fuerte de quien está en ese proceso no tiene un final, no tiene un cierre. Recordaba con este tema de mi papá que cuando él murió en el velatorio, una persona muy importante para mí me decía, uno nunca termina de enterrar un padre. Y yo creo que fue muy acertado, y no me lo decía desde la psicología, me lo decía de una posición espiritual. Creo que fue muy acertado, porque en realidad lo que logré entender después de tantos años de un duelo que, por supuesto, tiene todavía momentos dolorosos, es que el dolor y el recuerdo y lo significativo de la presencia de mi papá se reacomodó en mi vida de otra manera. Y así son los duelos. Uno tiene que resignificar esta pérdida y reacomodarla, porque en realidad uno no solamente llora lo que perdió,
uno llora lo que hay de uno en lo que perdió. Cuando uno perdió a alguien a quien quería mucho, ese amor se fue probablemente con esa persona y hay que recuperar el amor más allá de la persona. Y cuando uno perdió un proyecto que era valioso, en ese proyecto quedaron ilusiones y sueños que son difíciles de reencontrar